Acepta. Ok. Hare Krishna, queridos devotos, mis reverencias para todos. Les mando mis saludos y mis más buenos deseos para todos ustedes. Disculpen el retraso, un problema de técnico. Estaba en otro link de Zoom, así que estaba esperando en un lugar que no debería esperar. Estaba esperando una micro que no me servía. Entonces, ahora que tengo la micro adecuada, vamos a subirnos en este barco del Bhakti y poder hablar un poco de Krishna. Prabhupada Matatwa me pidió hablar sobre un tema un poco amargo a veces, porque son obstáculos y dificultades que nosotros podemos o que se nos van a presentar dentro del camino de la conciencia de Krishna, el camino del sendero del Bhakti. Entonces, a veces es muy bueno ver y entender globalmente a qué nos atenemos, qué es lo que nos puede deparar el destino o qué son las trampas que Maya puede poder ocasionar. Entonces, vamos a cantar un poquito para dar ambiente a esta clase del Bhagavad Gita. Vamos a leer del capítulo 16, el verso número 23. 16-23. Ya, perfecto. Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradari Yaya Gopijana Balava Girivaradari Yashodanandana Brayayanaranjana Yashodanandana Brayayanaranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Yaya Radha Madhava Kunja Vihari Yaya Radha Madhava Kunja Vihari Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Srila Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Srila Prabhupada. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Om Namo Bhagavate. Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Namo Bhagavate Vasudevaya. Entonces, vamos a leer del capítulo número 16, Naturaleza Divina y Demoníaca.
el verso número 23. Dice así. Ya Shastra Vidin Ut Sriya Vartate Kama Karata Nasasidin Avapnoti Na Sukam Na Paramgati. Dice, por favor, la traducción dice así. Aquel que hace a un lado las disposiciones de las escrituras y actúa según sus propios caprichos, no consigue ni la perfección, ni la felicidad, ni el destino supremo. Significado dado por su divina gracia a Seva Bhaktivedanta Swami Prabhupada Ki Jai. Ya hice la broma. Ya, Shri Prabhu. Significado. Como se describió antes, el Shastra Vidim o la guía del Shastra se les da a las diferentes castas y órdenes de la vida de la sociedad humana. Se espera que todo el mundo siga esas reglas y regulaciones. Si uno no las sigue y actúa caprichosamente, llevado por la lujuria, codicia y deseo, entonces nunca será perfecto en su vida. En otras palabras, puede que un hombre conozca teóricamente todas estas cosas, pero si no las aplica en su propia vida, entonces se le debe conocer como lo más bajo de la humanidad. En la forma de vida humana, se espera que la entidad viviente sea cuerda y siga las regulaciones que se dan para que se eleve su vida al plano más elevado de todos. Pero si no las sigue, entonces se degrada. Sin embargo, incluso si sigue las reglas, las regulaciones y los principios morales, y al final no llega a la etapa en que se entiende al Señor Supremo, entonces todo su conocimiento se malogra. E incluso si acepta la existencia de Dios, si no se dedica al servicio del Señor, sus esfuerzos se malogran. Por consiguiente, uno debe ascender de a poco hasta el plano de conciencia de Krishna y del servicio devocional. Es en ese preciso momento cuando uno puede llegar a la etapa más elevada y perfecta de todas, y de ninguna otra manera. La palabra Kama Karataha es muy significativa. Una persona que viola las reglas conscientemente actúa llevada por la lujuria. Ella sabe que está prohibido, pero aún así lo hace. Eso se denomina actuar caprichosamente. Ella sabe lo que se debe hacer, pero aún así no lo hace. Por consiguiente, se dice que es caprichosa. Esa clase de personas están destinadas a ser condenadas por el Señor Supremo. Esas personas no pueden conseguir la perfección que le corresponde a la vida humana. La vida humana está hecha especialmente para purificar la existencia de uno. Y aquel que no sigue las reglas y regulaciones no puede purificarse, ni tampoco puede alcanzar la verdadera etapa de la felicidad. Om Anyam Timirandasya Ñana Ñana Salakaya Shakshurudi Ummilitam Jena Tasmai Sri Gurave Namaha. Mi maestro espiritual me está abriendo los ojos con la antorcha del conocimiento. A él le ofrezco mis más respetuosas reverencias. Vancha kalpatarubhyasya kripa sindhubhya eva shapa titanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Le ofrezco mis reverencias a todos los devotos del Señor que son como árboles de los deseos, capaces de satisfacer los deseos de todos. Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadara Sri Vasadi Gaura Bhakta Brinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Hari Om Tatsat. Ok, entonces vamos a leer una vez más el verso del capítulo 16, verso número 23. Aquel que hace a un lado las disposiciones de las escrituras y actúa según sus propios caprichos, no consigue ni la perfección, ni la felicidad, ni el destino supremo. Ok, entonces Krishna aquí está hablando sobre
actuar caprichosamente. En el Srimad Bhagavad Gita, Krishna da muchas instrucciones, explica las diferentes ramas del yoga, diferentes procesos con los cuales la persona puede elevarse gradualmente hasta la etapa perfecta, pero también da muchos indicios de que la entidad viviente tiene una minúscula independencia. Por lo tanto, ella puede decidir si trabaja bajo la guía de las escrituras y bajo la guía de un maestro espiritual o lo hace a su antojo. Entonces, Krishna le da la oportunidad a todas las entidades vivientes que tengan cuerpos humanos para poder avanzar espiritualmente. Le da instrucciones tanto interna como externamente. Externamente tenemos las escrituras, tenemos a los devotos que están practicándose estas escrituras y también tenemos a los devotos que han alcanzado una etapa tan elevada que instruyen a los demás, los maestros espirituales. E internamente, Krishna, como la superarma que está en el corazón de todas las entidades vivientes, ve cada deseo, cada movimiento psíquico de la entidad viviente y luego le da lo que ella desee dependiendo de lo que ella merece. Entonces Krishna da la oportunidad a todas las entidades vivientes, en especial las que tienen forma humana, para progresar en la vida. Entonces Krishna, dentro del Bhagavad Gita, dice algunos indicios sobre qué es perfección, o sea, que es una persona que está totalmente en una etapa de perfección, y también dice cómo no se alcanza esa etapa. Y en este verso en particular está explicando que si uno, a pesar de conocer las escrituras, a pesar de que hay muchas instituciones que nos delegan este conocimiento o que nos están dando guías morales, y a pesar de todo eso nosotros actuamos caprichosamente, llevada por el impulso de satisfacer nuestros sentidos a cualquier costo, entonces seguramente nosotros no vamos a alcanzar el destino supremo ni la perfección humana. Entonces vendría al caso preguntarse, ¿qué es esta perfección humana? Entonces, en el Brahma Sutra, en el Vedanta Sutra, se dice que en la etapa de vida humana hay algo muy importante que inquirir, hay algo muy importante que preguntarse. Atato Brahma Jignasa, este es el momento de inquirir acerca de la verdad absoluta. ¿Qué está más allá de nuestros sentidos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué sufrimos? La entidad viviente no quiere sufrir, eso es natural. Pero ¿por qué sufre? ¿Por qué está en este lugar de sufrimiento? ¿Por qué no entiende su posición correcta? Entonces, Prabhupada decía que al igual como que la entidad viviente jamás quiere sufrir y siempre está tratando de evitar los sufrimientos, pero aún así, estos sufrimientos llegan como parte de nuestro destino, como parte de lo que nos tiene que suceder. De la misma forma, la felicidad y la complacencia necesaria de nuestros sentidos también está ahí. Y va a llegar lo queramos o no lo queramos. Entonces, Prabhupada dice que la persona sensata que entiende que la felicidad y la aflicción no dependen de nuestro anhelo intenso que tengamos en este momento, sino que depende de nuestras actividades previas, no se va a preocupar más por estas cosas, sino que va a entender que lo que le llegue, ya sea felicidad o aflicción, es parte de lo que él ha adquirido en sus vidas pasadas. Entonces, una persona que llega a este punto y comprende que esforzarse por felicidad o aflicción, eso quiere decir esforzarse por tener más para poder complacer mis sentidos o esforzarme para defenderme y que no me llegue nada malo, ya no pasa por mi control, se dedica a otro tipo de actividades. Entonces, para poder avanzar en la vida espiritual, hay muchas indicaciones de las escrituras y muchas indicaciones que nos han dado los grandes acharyas para poder avanzar gradual y progresivamente hasta el entendimiento completo de por qué estoy acá, por qué sufro y cuál es mi destino original. En el Chaitanya Charitamrita se explica que hay 6 síntomas de la entrega. Cuando una persona está totalmente entregada a Dios, hay 6 síntomas que nosotros podemos reconocer en esta persona. Y se da el énfasis en las dos primeras etapas. La primera etapa
es aceptar todo lo que sea beneficioso para mi avance espiritual, todo lo que me ayude a mí a comprenderme a mí mismo, cuál es mi relación con Dios y cómo entender este mundo en el que vivimos, todas estas cosas que nos ayudan a entender esto, que son positivas en el avance espiritual, es el primer paso y tenemos que adoptarlas de la mejor forma y con toda la fe posible. Y el segundo paso es rechazar todas estas cosas que no son en avance de nuestro crecimiento espiritual. Entonces, estos dos pasos son muy importantes. El primero, aceptar todo lo que es beneficioso para mi vida espiritual. Entonces, Prabhupada trajo un movimiento que es muy fácil de adquirir o muy fácil de aceptar, porque tiene tres aristas principales y que creo que cualquier persona que viva en este mundo las va a escuchar y va a decir, wow, se escucha algo muy práctico, algo muy sencillo y puede ser hasta muy dichoso, ¿no? Los tres aristas y principales acciones que tomó Prabhupada para nuestro movimiento de conciencia de Krishna, sobre todo en Occidente, primero, cantar el Mahamantra Hare Krishna, cantar y danzar en éxtasis este mantra Hare Krishna con instrumentos de formas eh, tradicionales, no tradicionales. Entonces hay pocas reglas que regulen el canto del santo nombre. En el mismo Chishastaka, el señor Sri Chaitanya Mahaprabhu explica que en realidad no hay una regla estricta para poder cantar este nombre, pero sí hay ofensas que pueden perjudicarnos. Esto también lo vamos a tocar un poquito más adelante. Entonces, tomar estas cosas beneficiosas para nuestra vida es muy importante. Primero, cantar el Mahamantra Hare Krishna de forma congregacional y también individual. Y el segundo paso, bailar, bailar, cantar, estar en un festival, estar en esta compañía de los devotos, asociándose con las demás personas, cantando de forma colectiva y adquiriendo conocimiento de las demás entidades vivientes que ya tienen este conocimiento. Y la tercera, que yo creo que para mí es la más fascinante y primordial para mi vida, es comer alimentos ofrecidos a la deidad, tomar un suntuoso y rico prasadam. Entonces, estos tres pasos, cantar, bailar y comer, es el pilar del movimiento de Sankirtan que trajo Srila Prabhupada a Occidente. Entonces, suena muy simple, suena sumamente dichoso, suena incluso que no hay que hacer muchos esfuerzos para conseguirlo, pero sí hay que tener un poco de cuidado. Entonces, lo explica Prahlad Maharaj en el Srimad Bhagavatam, en el canto 7, que hay 9 procesos en el servicio devocional. Y también en el Bhakti Rasamrita Sindhu de Rupa Goswami, explica que hay 9 pasos en el servicio devocional hasta alcanzar la etapa más elevada de todas, que es Prema Bhakti o amor puro por Krishna. Esta primera etapa es Srada, fe, tener un poquito de inquisición acerca de qué son estos temas espirituales, qué es la materia, qué es el espíritu. Es la primera entrada que tiene en esta inquisición. También ver a las demás personas que están practicando la conciencia de Krishna, un proceso espiritual, y verlos felices, verlos que progresan en sus vidas, que han empezado en una etapa baja y se han podido elevar gradualmente hasta una etapa de conocimiento, de limpieza, de moralidad. Entonces, eso crea fe en las personas, crea fe, una fe primaria, para que los siguientes pasos puedan evolucionar y avanzar. El siguiente paso que explica Rupa Goswami es sadhusanga, asociarse con las personas que están practicando y que ya tienen esta fe en su corazón. Esto crea más fe aún, porque uno escucha a las personas, ve sus vidas, ve su comportamiento, ve la cara sonriente que puedan tener, pueden ver también la paz que se refleja en ellos, también la determinación en sus actividades. Entonces esto crea más fe en la persona,
porque dice, wow, esta persona lo tiene, yo también lo quiero. Entonces, sigamos estos pasos que nos van a llevar a tener este gran, esta gran dicha que viene del corazón. El tercer paso que explica Rupa Goswami evolutivamente viene Vayana Kriya, que significa que la persona ya ha adquirido tanta fe al ver a los demás practicantes y en la asociación que ha tenido con ellos, que quiere hacerlo, que quiere empezar el camino él mismo. Entonces consigue un maestro espiritual, se inicia, empieza el canto del santo nombre, las lecturas, empieza a adquirir más conocimiento, empieza a aplicarlo en su vida, a llevar estas prácticas que nosotros vemos en los demás practicantes a nuestra propia casa. Entonces, ya no se toma solo prasadam en el templo o en los programas de nuestros amigos, sino que hacemos prasadam en la casa, se lo ofrecemos a un cuadrito, a una deidad o en sinfín, para poder empezar a realizar nuestras prácticas individualmente. El primer paso era colectivo, ahora vayan a Kriya, es individual. Entonces, esto es muy importante porque pasamos al siguiente paso que explica Rupa Goswami, que este paso sí que es pesado. Este paso puede ser muy largo también, o puede ser muy corto, depende de la actitud del practicante, pero por lo general es un, es una etapa que lleva un poco de tiempo, porque viene la purificación, anarta nidriti. Anarta Nibriti significa cosas indeseables que están en el corazón, cosas que no nos ayudan en la vida espiritual, cosas que nos descarrilan, cosas que nos desguían de este sendero que estamos transitando o que queremos transitar. Entonces, Anarta Nibriti es la etapa en la cual la colina o el camino se empieza a poner un poco más empinado. Porque aquí, en esta etapa, hay que ser muy sincero, ya que la sinceridad en esta etapa es primordial, porque nadie más va a ver lo que uno tiene en el corazón. Uno tiene que ser demasiado honesto consigo mismo para decir, wow, yo tengo envidia, tengo, no sé, me afecta que los demás progresen. En sinfín hay anartas que pueden pasar de lo burdo, desde, no sé, desde que a la persona le gusta jugar juegos de azar, hasta que tiene una envidia por Dios. Es un abanico muy amplio de cosas indeseables que puedan haber en el corazón de la entidad viviente. Entonces, Anarta Nibriti es la etapa en la cual la entidad viviente empieza a ser sincera en su corazón, empieza a limpiarlo de a poco, empieza a tomar cosas y empieza a ser muy introspectivo. La introspección en esta etapa de la Anarta Nibriti es primordial, ya que, como les explicaba, nadie más va a ver su corazón, nadie más va a ver su mente. Hay que ser muy sinceros y empezar a tomar estas cosas y decir, wow, este día me enojé por cosas que no debía haberme enojado. Ok, ¿por qué me enojé por estas cosas? Y empezar a verlos a la luz de las chastras. ¿Por qué ocurren estas cosas? Entonces, estuve escuchando una clase de Aryavan Priti Vardhanan Maharaj, que estuvo con nosotros este año en Coyhaique y también en Santiago, e hizo una clase espectacular del Harinam Chintamani que está en Facebook de Congregación de ISKCON Chile. Si quieren, después me hablan y se las puedo compartir. Es una clase maravillosa y explica un poco acerca de esto que son los anartas. Entonces, él explica, en base al libro de Harinam Chintamani, que en la nafta, las cosas indeseables se alimentan por cuatro actividades. Hay cuatro actividades que alimentan nuestros anartas, que le dan más fuerza y que los potencian. Entonces, en vez de ir sacándolos de nuestro corazón, se empiezan a arraigar más profundamente. Entonces, la primera actividad que dice que aumentan hartas es obviamente actividades pecaminosas. Entonces, se explica, bueno, en el proceso de la conciencia de Krishna hay cuatro pilares del... Ah, disculpen, alguien habló por el chat. Bueno, se explica que hay cuatro pilares de la religión y estos pilares es la base para que nosotros empecemos a ver lo que está más allá de lo que es material, de lo que es este mundo. Entonces, estos cuatro pilares hacen que la persona esté en una posición purificada para que pueda entender cosas que no son
burdas, que son muy sutiles. Entonces, estos cuatro pilares son los cuatro principios regulativos que todos los acharyas recomiendan y piden a sus seguidores que se comprometan, por lo menos cuando toman iniciación. Primero, eh, veracidad. Este es el primer principio religioso, veracidad. ¿Y cómo se combate? Evitando cualquier juego de azar, cualquier juego que nos obligue a ser mentirosos, a buscar la ganancia por detrás, hacer trampa. Todo lo que es juego de azar y que viene con esto, lamentablemente, trae consigo esta mentalidad engañosa. Segundo, limpieza. Para la limpieza se combate siendo austero. Me equivoco, siendo limpio interna y externamente. ¿Cómo se hace limpieza externa? Dándose un baño, manteniéndose sano. Y limpieza interna es cantar el santo nombre constantemente y evitar cualquier sustancia que nos embriague, cualquier sustancia que nos quite nuestra mente racional, cualquier droga, cualquier sustancia ilícita. Tercer pilar de la religión, austeridad. Entonces, en este caso, se explica que el humano, por naturaleza, e incluso los animales, tienen muchos deseos que son burdos, cuatro deseos burdos: alimentarse, dormir, aparearse y defenderse. Entonces, para la austeridad se recomienda solo tener una pareja, solo una pareja o, si es mejor, ser brahmachari para toda la vida. Pero para los que no podemos, tener solo una pareja. Esto quiere decir que nosotros no vamos a desear todo lo que está para el lado, sino que tenemos ya nuestra cuota, que es nuestra pareja, nuestra casa y nuestro hogar. Así no deseamos cosas que están fuera y solo nos dedicamos a lo que es necesario, a lo que nos va a mantener tranquilos en este mundo y dedicar todo nuestro tiempo a la vida espiritual. Empieza austeridad. Y por último, el último pilar de la religión es la no violencia. Y la no violencia se regula a través de no ingerir alimentos que sean violentos. ¿Qué quiere decir? No carnes y no alimentos que exija poner en ansiedades o en ansiedades demasiado abruptas a la otra entidad viviente. Lamentablemente en este mundo material está la ley de que mi comida es otra entidad viviente. Así tiene que ser. Pero ¿cómo se evita esto? No haciendo daño a las entidades vivientes que son conscientes y que tienen una conciencia más elevada, como los animales. Las plantas también son vivos, pero por disposición de la naturaleza, ellos no tienen esta cualidad, esta conciencia de poder sentir todo este dolor que puede sentir una entidad viviente móvil. Las entidades vivientes inmóviles son el alimento de las entidades vivientes móviles. Entonces estos cuatro pilares de la religión se pueden combatir, o sea, se pueden proteger con estas cuatro regulaciones, con los cuatro principios regulativos. Pero en esta clase de Prithu Maharaj se explica que hay una actividad que aumenta nuestros anartas, nuestras cosas indeseables en el corazón, que parece buena, que son las actividades piadosas. Él explica que las actividades piadosas también crean anartas, porque son materiales. ¿Y cómo es esto? Una persona que quiere hacer el bien a los demás, por lo general, no es tan puro su deseo, porque a veces, y en la mayoría de los casos, desean reconocimiento, desean que su nación, solo su nación, prospere y la demás. Entonces, es una complacencia de los sentidos extendida. Cuando la entidad viviente omite tanto su complacencia personal de los sentidos, pero lo transfiere a sus familiares, es una complacencia de los sentidos expandida, porque esa persona no está pensando en la generalidad de las entidades vivientes, sino que está pensando solamente en aquellos que son cercanos, aquellos que le caen bien. Mi enemigo no, mi amigo sí, mi enemigo no.
Entonces, las actividades piadosas también crean anartas, porque por lo general la persona que hace cosas buenas por las demás, no con una actitud totalmente pura, crea orgullo en su corazón y se cree mejor que los demás. Y eso también puede ocurrir en el camino espiritual. Los brahmanas, sobre todo en India, los brahmanas que son la casta más elevada, más intelectual de todas, eh, también se desvían y crean esta casta que se llama Smarta Brahmanas, que son y exigen sus derechos de brahmana, lo cual elimina al tiro las cualidades brahmínicas. Los brahmanas tienen que ser por naturaleza mansos, humildes, y una persona que exige sus derechos, que exige su posición en la sociedad, ya no tiene humildad. Entonces, las actividades piadosas también crean anartas. Y luego, las dos siguientes actividades hay que tener mucho, mucho cuidado, porque estas crean anartas, cosas indeseables en el corazón, que son mucho más sutiles y mucho más difíciles de detectar. El siguiente actividad que nos crea anartas en el corazón son las que se realizan por la mala ejecución del servicio devocional. Uno podría pensar, bueno, si estoy realizando el servicio devocional, estoy en el camino correcto. Es verdad, es muy cierto, pero este camino hay que tener un poquito de cuidado porque es tan bueno, pero también tiene sus riesgos. Se explica que es como el filo de una navaja. El filo de una navaja, si tú lo ocupas bien, te puede rasurar y dejar así perfecto, 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 ningún vello en tu cara. Pero si no lo sabes ocupar y lo ocupas apurado o sin la atención adecuada, te puede cortar tu cara y puede dejar una herida bien grande. Entonces, las actividades mal ejecutadas del servicio devocional también crean desviaciones en nuestro corazón. Sí, esto se llama específicamente ceba aparada. Ceba aparada quiere decir que es una ofensa al servicio devocional o al servicio en específico de la deidad o al servicio específico de los devotos. Servicios que nosotros realizamos para el movimiento de Sankirtan del señor Chaitanya. Entonces, cuando uno ejecuta su servicio desatentamente, sin el debido respeto, sin tomarle el peso que tiene, nosotros podemos caer eh, en estas ofensas al servicio. Y esto puede crear algunas desviaciones, como la siguiente. Por ejemplo, si yo tengo mis deidades en casa y yo sé que tengo que estar limpio para poder atenderlas, pero yo digo, bueno, hoy día no, hoy día estoy apurado, tengo que hacerlo así, ok, cometimos una ofensa. Luego al otro día digo, bueno, ayer no me limpié, ¿por qué lo voy a hacer hoy? Y volvemos a cometer la misma ofensa. Entonces, Prito Maharaj explica que la ofensa al servicio crea más ofensas al servicio. Eso quiere decir que en vez de ir elevándose gradualmente y ser cada vez más detallista y con más devoción al Señor, cada vez estamos teniendo menos peso, menos importancia y después, ok, después no levantemos a la deidad o que no la adoremos más. Entonces empieza a perder la fe en esta práctica. Entonces, la ofensa al servicio, al seba parada, nos disminuye nuestra fe y nos disminuye nuestra fe en específico con los servicios o las prácticas del proceso de la conciencia de Krishna, que en suma y recta nos va a hacer que perdamos nuestra fe y que no queramos seguir progresando en el servicio devocional. Y por último, la última actividad que Prithu Maharaj explica, que crea anartas en el corazón y que son muy, muy difíciles de contrarrestar, son el nama aparada. Nama aparada significa que son ofensas al canto del santo nombre, ofensas al nombre de Krishna. Entonces, estos son un poquito más complicados, pero por suerte nosotros tenemos una guía apropiada y en el Bhakti Rasamrita Sindhu y en los programas del templo se leen todas las mañanas las 10 ofensas al canto del santo nombre. Prithu Maharaj explica que estas ofensas pueden ser tan sutiles que nosotros ni siquiera las vamos a ver, a pesar de que nos esforcemos, a pesar de que nosotros
seamos introspectivos y que nos esforcemos para entender dónde están las ofensas que estamos cometiendo, muchas veces no las vamos a ver, porque son demasiado sutiles. Entonces, para ello, hay que ser constantes y aprendérselas. Aprendérselas 10 ofensas que son al canto del santo nombre. Y dice Prito Maharaj que sobre todo la primera es muy importante y tenerla siempre en consideración, que es blasfemar y criticar a los devotos que se han dedicado su vida a propagar los santos nombres de Dios. Entonces, Krishna no le agrada para nada esta ofensa, porque está criticando y está blasfemando o está ofendiendo o haciéndole algo dañino a la persona que más estima a Krishna, que es su devoto, la persona que está dedicando su energía, su tiempo, su dinero, su mente, su inteligencia, sus palabras al servicio de Dios. Entonces, eh, esta ofensa hay que tenerla siempre presente. Hay que ser muy respetuosos con las personas que practican el servicio devocional y muy respetuosos con todas las entidades vivientes, porque nosotros no sabemos quién está detrás de la cara a la que le estamos hablando. Nosotros podemos hablarle a una persona en la calle y no lo conocemos, no sabemos quién es, y podría ser un gran devoto de Krishna, un devoto purificado, un devoto totalmente autorrealizado. Y porque nosotros somos desatentos y no tenemos respeto por todas las entidades vivientes, podríamos ofender a un gran Vaishnava, y eso estrepitosamente haría que nuestra caída sea muy grande. Entonces, la ofensa al santo nombre es algo que crea disensiones en nuestra mente. Prithu Maharaj explica que incluso puede crear insatisfacción. Cuando la entidad viviente está insatisfecha, a pesar de que está en una posición muy buena para progresar en el servicio devocional, está en un templo o tiene sus deidades en casa, tiene un maestro espiritual, está siguiendo las cosas, pero aún así cometió una ofensa a un devoto avanzado sobre todo, empieza a sentir insatisfacción. Y ya el santo nombre no tiene el mismo gusto, ya no tiene el mismo sabor. Entonces hay que tener mucho ojo ahí. Entonces él explica que para que esta ofensa sea contrarrestada, nosotros, y lo más recomendable es pedir perdón a las personas que nosotros hemos ofendido. E incluso si uno ofende a una persona sin darse cuenta, que puede suceder que uno haga algo o diga algo, no directamente a una persona, pero esa persona se la puede tomar como personal y se ofende, nosotros tenemos que pedir perdón. Pedir perdón. Y hay un mantra que nosotros recitamos para poder darle nuestros respetos a todos los Vaishnavas del Señor. Y es Vancha Kalpa Tarubhyasya Kripa Sindhu Vyayavaya Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Entonces, tener esta oración en nuestra sadhana o nuestras prácticas rutinarias es muy beneficioso, porque de esa forma siempre tenemos en consideración que estas personas no son gente común, no son personas cualquiera, sino que son personas que están acercándose a Dios. Por lo tanto, su cercanía a Dios las hace especiales y hay que tenerle un respeto aún más especial. El respeto se le tiene que dar a todos, pero sobre todo, en especial, a los Vaishnavas que son dedicados al servicio de Dios. Entonces, me llamó mucho la atención que Prithu Maharaj dijera que esta ofensa del Nama Parada es tan peligrosa que puede hacernos caer de nuestro servicio devocional, pero que al mismo tiempo, si nosotros la entendemos bien, nosotros podemos contrarrestarla. Y dice que la forma más pura para poder contrarrestar esto es el arrepentimiento. Cuando una persona entiende que en su vida ha sido ofensora, que ha hecho cosas malas, y sobre todo por Vaishnavas, por devotos que están dedicados a Krishna, entonces ese arrepentimiento, ese fuego del arrepentimiento puede quemar muchas actividades, incluyendo el Vaishnava Parada. ¿Por qué? Porque la persona cuando se arrepiente está dispuesta
a pedirle perdón a la persona que sea, porque realmente lo está sintiendo. Entonces, cuidarse de estas cosas, de estas cuatro actividades que nos crean y nos aumentan nuestros anartas, es los detalles que van surgiendo eh, mientras se progresa en el camino del servicio devocional. Les explicaba en un principio que en el Chaitanya Charitamrita explica los 6 síntomas de la entrega, y el primero es aceptar todo lo bueno para nuestro progreso en el avance espiritual. Y luego, el segundo paso es rechazar todo lo malo que nos retrasa nuestro camino espiritual. Y comprender estas cuatro actividades que nos crean más cosas indeseables y que nos crean más cosas que tenemos que rechazar y que empezar a eliminar de nuestra vida de a poco, eh, es fundamental, porque de esa forma, si las evitamos, ya no se empiezan a crear más anartas. Y solo hay que eliminar los que ya teníamos en nuestro corazón. Y eso facilita un poco las cosas, ¿no? Y bueno, me gustaría finalizar, no finalizar, me gustaría seguir porque tengo un pasatiempo que me gustaría finalizar. Me gustaría leerles de Rupa Goswami en el Upa de Chamrita, el néctar de la instrucción, en el texto número 2. Él explica 6 cosas que arruinan nuestro servicio devocional que se tienen que evitar a toda costa. Y me gustaría presentarle estas 6 eh, actividades que Rupa Goswami recomienda eliminar por completo de nuestra vida, y me gustaría ver si alguien tiene alguna opinión, alguna pregunta o algún comentario acerca de alguna de estas 6 actividades que se deben eliminar para que nuestro progreso sea eh, completo y que nuestro destino esté asegurado y que nuestra purificación esté también completa. Y dice así: Atyahara prayasascha, prayalpo niyamagraha, yana sangasya laulyam cha, sadvir bhakti vinasyati. El servicio devocional se arruina cuando alguien se enreda demasiado en las siguientes 6 actividades. Uno, comer más de lo necesario o acumular más fondos de los requeridos. Dos, esforzarse demasiado por cosas mundanas que son muy difíciles de obtener. Tres, hablar innecesariamente sobre temas mundanos. Cuatro, seguir las reglas y las regulaciones de las escrituras únicamente por seguirlas y no por avanzar espiritualmente. O rechazar las reglas y regulaciones de las escrituras y trabajar independientemente o caprichosamente. Y número 6, codiciar. Ah, no, disculpen, este era el 4, ahora viene el 5. 5, relacionarse con personas de inclinaciones mundanas que no se interesan en cultivar conciencia de Krishna. Y por último, número 6, codiciar logros mundanos. Ok, a mí me gustaría empezar con esto. De las que yo leí acá, hay una que me llama mucho la atención, que dice que es seguir reglas y regulaciones solo por seguirlas y no avanzar espiritualmente. Entonces yo les pongo un caso. Eh, Hay un mantra que se le da a las personas que toman segunda iniciación en el proceso de la conciencia de Krishna de ISKCON, y se le da un mantra que es especial, que se le da el maestro, se lo da al discípulo de forma confidencial, que es el mantra Gayatri, y en específico el mantra Gayatri Vaishnava. Entonces, este mantra Gayatri se explica que tiene que ser meditado, tiene que ser concentrado, se tiene que hacer en ciertas direcciones, sentado a ciertas horas del día, eh, eh, para poder facilitar y que este mantra tenga su completo beneficio. Y también se explica que cuando uno lo comienza, no puede hablar, no puede distraerse y obviamente no puede conversar. Lo está haciendo todo mentalmente. Pero por otro lado, se explica que si una persona necesita de nuestra ayuda o un devoto mayor nos requiere, nosotros inmediatamente tenemos que responder. Entonces, sucede que el practicante a veces pierde esta noción y por seguir su regla y regulaciones de su mantra, omite al devoto mayor.
o omite a la persona que necesita que le prediquen, o omite a la persona que tiene que ser ayudada en ese instante. Entonces, seguir una regla y regulación sin ver el objetivo o el resultado que va a obtener no trae buenas consecuencias. Si una persona requiere de mi ayuda, si un devoto mayor ha llegado y necesito saludarlo, si una persona necesita que le prediquen, tengo que soltar mi mantra y dedicarme a las cosas que son esenciales para nuestro movimiento. Entonces, nuestro movimiento es de prédica. Nuestro movimiento es para poder expandir la conciencia de Krishna a todas las entidades vivientes que sea posible. Entonces, si yo por seguir mis reglas y regulaciones personales de purificación omito esta esencia, estoy perdiendo el objetivo y el trasfondo de todo esto. Entonces, seguir reglas y regulaciones sin ver la esencia de las cosas, sin ver el objetivo final, me parece, por lo menos personalmente, que es una actividad que hay que eliminar. Lo principal es la esencia, el amor por Dios y llegar a las demás personas. Y luego las reglas y regulaciones que son para que mi purificación sea completa. Esa sería mi perspectiva de las 6 actividades que Rupa Goswami recomienda eliminar completamente para que nuestro servicio devocional no sea arruinado. Así que me gustaría, si alguien quiere decir algo respecto a esto, si quiere dar su comentario o alguna pregunta, también es válido. Eh, Prabhu Achyuta Gopés, Dígame, bro. bueno, en lo principal, muy de acuerdo con su exposición. Le quiero dar las gracias por ha sido muy, muy bien desarrollada su clase, así que muy contento, ¿no? El, para mí, creo que es muy bueno ese punto. Para mí, la Prayalpa eh, también es algo sumamente importante que tenemos que evitar en la vida espiritual, ¿no? Si hablamos cosas innecesarias, por eso también Rupa Goswami dice tratar con el mundo material lo estrictamente necesario, ¿no? Todos tenemos que hacer cosas, todos tenemos que trabajar, pero cuando tenemos la oportunidad de predicarle a alguien y no le predicamos, eh, estamos agrediendo a esa persona, porque tenemos la posibilidad de guiarlo, de iluminarlo, y por, por bromear, por ser simpático, esto no le estamos dando lo esencial, ¿no? Entonces, ciertamente que todas son importantes, ¿no? Pero que Prabhupada siempre nos habla de una de las cualidades en el capítulo 12, ser callado, ¿no? Entonces Prabhupada dice, ser callado no significa no hablar. Ser callado significa que uno habla lo que realmente es beneficioso para los demás. Eso es lo principal y me gustaría dejar el espacio. Hoy día vinieron bastantes personas, así que bueno, eh, Provecho Tagopés tiene muy claro eh, lo que es ser consciente de Krishna, ha recibido la misericordia de su Guru Maharaj, de los Vaishnavas, y él recibió la misma oportunidad que cualquiera de nosotros. Y su éxito es que ha sido serio y ha sido determinado en la ejecución del servicio devocional. Y, y las oportunidades que recibimos, todas las personas que venimos al movimiento de Prabhupada son las mismas y tenemos que ser serios, determinados, graves, ¿no? Bacta René, ¿qué es lo que significa ser grave? Tomarse las cosas en serio, bro. Ok. Bueno, me gustaría que otras personas pudieran aprovechen ¿Prabhu? a Chuta López porque no es, no viene muy seguido a este grupo de estudio y cuando viene hay que sacarle el jugo, ¿no? Hare Krishna, que tengan todos Prabhu, una buena noche. el Prabhu Douglas tenía en la mano levantada. ¿Prabhu? Hare Krishna, Hare Krishna. muchas gracias por su exposición, reverencia, muy, muy clarificadora en muchos sentidos. Eh, Respecto a la asociación con personas con inclinación mundana, un tema muy interesante porque muchos de nosotros, antes de llegar a conciencia de Krishna, hemos tenido amistades antes.
que teníamos un relacionamiento justamente más trivial con estas personas cuando llegamos a conciencia de Krishna y tratamos de evolucionar y entender todos estos aspectos. En definitiva, sabemos que es muy importante el progreso para poder sentir justamente el sabor del Mahamantra y para poder sentir esta paz y esta alegría espiritual que es trascendental. Entonces, respecto a este aspecto, el relacionamiento con las personas mundanas, ¿cómo podríamos hacer, por ejemplo, con nuestras antiguas amistades? Personas que todavía, por ejemplo, quieren visitarnos, quieren venir a nuestro hogar, o nos invitan también a algunas actividades donde vamos a compartir con ellos. Eh, ¿Cómo podríamos, digamos, llevar todas estas regulaciones y a la vez compartir con estas personas? Y en caso de que estas personas no sientan un interés y una inclinación a la vida espiritual, supongo que entonces nuestro deber es irnos apartando progresivamente, pero claro, dándoles a entender alguna razón por la cual lo estamos haciendo, ¿no? Eh, y también supongo que el predicarles de una manera progresiva también y tratando de ser como sublimes en la manera de decirles importante para ver si hay un interés genuino en el progreso de la vida espiritual, ¿cierto? Entonces, bueno, me gustaría que usted expandiera un poco más acerca de esta temática que, bueno, pienso que muchos de nosotros podríamos pasar por esta circunstancia, esta situación. Gracias. Muchas gracias, Prabhu Douglas. Bueno, sí, a todos nos ocurre esto, pero hay que entender algo. Eh, en la etapa, cuando una persona empieza a avanzar espiritualmente, hay tres etapas del progreso espiritual. Está el Kanishta Adhikari, que es una persona neófita, que está aprendiendo la escritura, está aprendiendo la adoración de la deidad, está aprendiendo la vida espiritual y que también tiene tambaleos o que todavía no está fijo en esto. Luego viene la etapa Madhyama Adhikari, donde la persona está fija, muy fija en su servicio devocional y ya sabe las escrituras, las puede citar, tiene un relacionamiento más óptimo con los devotos. Entonces, en esa etapa se explica que la persona puede diferenciar en cuatro clases de personas. Están los devotos puros de Krishna, está el Señor mismo, están las personas inocentes y están las personas envidiosas. Entonces, dentro de las personas envidiosas, Prithu Maharaj explica que hay tres clases de personas. Están los impersonalistas mayavadis, están los que profesan ser religiosos, pero no lo son, y están los que se profesan abiertamente ateos. Entonces, a estas personas sí hay que evitarlas en su mayor grado, porque las personas que ya aceptan que son ateos y no quieren nada con Dios o que incluso desdeñan los caminos espirituales, por lo general no van a aceptar instrucciones en esta senda, en esta vía. E incluso se puede dar una situación peor, porque si uno le da conocimiento muy avanzado a una persona que lo va a ocupar mal o que lo va a usar en contra de los mismos Vaishnavas, puede ser un arma de doble filo. Entonces, y Krishna mismo dice en el Bhagavad Gita, en el capítulo 18, en el verso 67, dice que este conocimiento no se le debe dar a las personas que son envidiosas de él o que tienen, en específico habla sobre la envidia a Krishna. ¿Por qué? Porque es un conocimiento muy profundo, es un conocimiento muy amplio, es un conocimiento que toma muchas esferas y puede ser muy mal utilizado. Entonces, en ese caso, incluso Prabhupada decía que el conocimiento más íntimo de Krishna, con Radha, los pasatiempos más íntimos de Krishna, esos tienen que hablar entre devotos. Y para las personas externas, el conocimiento más general, cuerpo y alma, qué es el alma, las características del alma. Entonces, el predicador o la persona tiene que ser muy experta en dar su asociación, porque, como les decía, puede ser incluso perjudicial, incluso para la misma persona a veces. Y le puedo dar un ejemplo personal.
No lo quería hacer, pero bueno, lo voy a hacer porque creo que de repente justo escuchar así como ejemplos que nos pueden enclarecer esto. En mi caso personal me sucede que yo con mi hermano tengo una muy buena relación y él es, en cierto sentido, cree en Dios, pero es muy agnóstico. Entonces, al principio yo le hablaba mucho de Krishna y de esto para acá y le explicaba esto y pero después me empecé a dar cuenta de que él mismo lo usaba para ponerme en aprietos a mí. Me decía, es que Krishna provee, y me sacaba algunas cosas. Entonces, sentía que a veces él ocupaba lo mismo que yo trataba de explicar con muy buena fe. Yo quería que él conociera algo de Krishna, pero lo ocupaba para poder, incluso para atacar. Entonces, consideré que no era muy beneficioso hablar cosas íntimas o cosas muy profundas de la filosofía con él, en específico con él, porque me di cuenta que no iba a ser beneficioso ni para él ni para mí tampoco. Entonces, aunque somos muy amigos y seguimos en esta senda, yo trato de evitar esos temas controversiales en este caso. Entonces, las personas inocentes, ¿se acuerda que le hablé al principio? Cuatro tipos de personas que ve la persona que está en una posición firme del servicio devocional. Las personas inocentes siempre hay que tratar de llevarlas al camino correcto. Las personas que ya están profesando ser impersonalistas o que se ponen atuendo religiosos, pero que no demuestran nada de religión, o aquellos que son totalmente ateos y totalmente que profesan ser ateos, ahí hay que tratar de evitar y extraerse. Las personas envidiosas hay que darle toda, o sea, las personas inocentes hay que darle toda nuestra asociación posible, porque ellas tienen una gran posibilidad de que sean conscientes de Krishna o que busquen, por lo menos, un camino espiritual. Entonces, la recomendación que siempre se da es dar asociación, pero no recibirla, sobre todo de este grupo que le estaba hablando al comienzo. Prithu Maharaj explica en específico impersonalista mayavadis, personas que piensan que Dios es solo energía y que no es una persona, aquellos que son ateos, totalmente ateos, y las personas que dicen ser religiosas, pero en realidad no lo son. Entonces, esa asociación, Prabhu, sí hay que evitarla en la mayor posibilidad. Si no, dar asociación, pero no recibirla. Y con las personas inocentes, y tratarlas de involucrarlo lo más posible en esto. Y las personas que ya son devotos, hay amistad a lo que más se pueda. Entonces, esa es la recomendación que yo ya he escuchado. Y se la puedo transmitir a usted, Prabhu Dallas. No sé si le ayuda un poco o lo dejé peor. Gracias, Prabhu, sí, muy aclarado todo, se lo agradezco definitivamente. Muchas gracias. Muchas gracias, Prabhu. ¿O que alguien más quiera decir algo, algún comentario? Carolina Leiva. Hare Krishna a todos. Disculpe, llegué un poquito atrasado, pero vengo corriendo para entrar a la clase porque la micro es muy complicado y no tengo audífonos. Se me rompieron, entonces llego a la casa corriendo y me conecto, así. Pero escuché y me encantó. Así que voy a ponerle mucho más empeño. Pero porque corazón, ganas tengo. Así que muchas gracias y buenas noches. Todo igual. Aquí estoy, sigo escuchando, Muchas aprendiendo. gracias. Muchas gracias, Madre Carolina. ¿Carolina? No sé. Sí, Carolina. Entonces, también hay una mano levantada de Cami y Manu. Por acá, Manu, Camila, la madre de Camila y Manu. primero que todo, Achuta, un gusto su clase. Creo que es, no sé, segunda o tercera vez que hemos tenido la suerte de verlo y maravilloso. Está de increchendo. Entonces, eso, solo palabras de motivación y agradecimiento. Y segundo, la pregunta. En esta tradición, ¿cuál es o sea, cuáles son los indicadores, las señales de reconocer a una persona que se dice religiosa y no es religiosa? Eso, Ok, muchas gracias. ok. Mire, hay verso del capítulo número 3
El 3:21. verso, no, el verso 5 dice, no, me equivoqué, verso número 6 del capítulo 3 dice, aquel que restringe los sentidos de la acción, pero cuya mente mora en los objetos de los sentidos, sin duda que se engaña a sí mismo y se le conoce como un farsante. Entonces, una persona que tiene hábitos espirituales, o sea, religiosos, puede ser una túnica, una kurta, incluso un tilak, pero que en su mente y en sus actividades, lo único que está buscando es la complacencia de los sentidos. Krishna dice, seguro se está engañando a sí mismo y está engañando a todos los demás. Y se le conoce como una persona farsante. Entonces también Krishna dice, ¿qué es un verdadero espiritualista? Como para tener ambas cosas, lo positivo y lo negativo. Dice, en el capítulo número 2 hay una seguidilla de versos que explican qué es un trascendentalista y quién está posicionado en esa situación. Dice, la Suprema Personalidad de Dios dijo, oh Parta, se dice que un hombre se halla en un estado de conciencia trascendental pura cuando abandona todas las variedades de deseos de complacer los sentidos, deseos que surgen de la invención mental, y cuando su mente, purificada de ese modo, encuentra satisfacción únicamente en el ser. Entonces, una persona que está, que es ecuánime, que actúa de la misma manera con una persona que son envidiosas o que son benefactores, que no toma, que si le llega algo bueno o algo malo, lo toma como si fuera lo mismo. Una persona que es así de ecuánime está sin dudamente bien situada en la plataforma trascendental. Pero Krishna lo explica conclusivamente en el capítulo 14, capítulo 4, verso 19. Ahí Krishna lo define completamente. Dice, se entiende que alguien tiene pleno conocimiento cuando cada uno de sus esfuerzos está desprovisto del deseo de complacer los sentidos. Los sabios dicen que él es un trabajador cuyas reacciones del trabajo han sido quemadas por el fuego del conocimiento perfecto. Entonces aquí Krishna está diciendo que cuando una persona tiene pleno conocimiento, cuando está situada en la trascendencia, todas sus actividades, todas las cosas que él ejecuta están desprovistas totalmente de un deseo personal y también de un deseo de complacerse a sí mismo. Entonces, todas sus actividades que ejecuta las hace por el bien de Krishna o el bien de la generalidad de todas las entidades vivientes en un plano espiritual. Entonces, ahí hay dos indicios. Prabhupada decía, cómo uno juzga algo o cómo uno ve si algo funciona o no funciona. Es por el resultado. Entonces, si una persona está actuando en favor de Krishna, sale a Sankirtan, tiene deidad en su casa, hace programas, ocupa su dinero para poder darle conciencia a los demás entidades vivientes, compra libros, los regala. En fin, todas sus actividades que nosotros vemos son en beneficio o en progreso de su vida espiritual, es un trascendentalista. Pero cuando esa persona por detrás te puede hablar muy bonito, pero por detrás su vida no es así, y vemos que ha pasado por muchas cosas y aún así sigue pasando por más cosas, entonces se dice que esa persona no es tan avanzada espiritualmente o incluso puede ser una persona farsante. Eso, Prabhu, es lo que le podría decir con lo que puedo entender un poco del Bhagavad Gita. No sé si Prabhu Maravilloso. Matatma me podría ayudar en este... Hare Krishna, Prabhu. Eh, Prabhu Manu, no sé si le sirvió la respuesta que le di. Me encantó la respuesta, de hecho lo felicito por la relación e interrelación de las elocas que fue citando, al igual que la clase, una maravillosa profundización. Entonces, muchas gracias por la respuesta muy completa. Eh,
Mire, es muy significativo lo que dice Prabhupada en el verso número 4:19 que le estaba nombrando recién, que es como Krishna dice, ya, esto es una persona que tiene conocimiento. Esto es una persona que tiene conocimiento. Prabhupada en el significado dice, solo una persona con pleno conocimiento puede entender las actividades de una persona con conciencia de Krishna. Entonces, para que nosotros identifiquemos plenamente una persona que está en un plano trascendental, nosotros también tenemos que tener conocimiento. Entonces, es muy clarificador lo que dice Prabhupada aquí. Nosotros podemos ser engañados, Prabhupada. Podemos ser engañados. Pero para eso, para no ser engañados, tenemos adquirir conocimiento y en base a estos libros, sobre todo Bhagavad Gita, y lo que Prabhupada, o sea, Krishna dice, lo que es un trascendentalista o cómo se comporta un trascendentalista, nosotros en raíz de eso podemos analizar y decir, ok, él es un trascendentalista, él es un trascendentalista, él no es un trascendentalista. Entonces, es muy importante lo que dice Prabhupada aquí. Nosotros lo tenemos que juzgar no en base a nuestros sentimientos o nuestra disposición, sino que en base a lo que dice Krishna en la Escritura, lo que dicen los Vedantas. Entonces, esa es la pauta para entender quién sí es un trascendentalista y quién no lo es. Eso para Will. Maravilloso. Muchas, muchas gracias. Ok, entonces voy a ver si hay alguna mano más levantada. Rolando, Prabhu Rolando. Hare Krishna Prabhu, muchas gracias por su clase. Buenas noches. Krishna. Sí, quería consultarle por las reacciones de repente que uno tiene. Eh, bueno, siempre yo me he caracterizado por ser tranquilo y no tengo muchas reacciones, pero en una oportunidad, estaba saliendo del banco y unos carabineros tiraron una bomba lacrimógena a un grupo de gente que no estaba ni cerca de estar protestando. Entonces en ese momento me dieron ganas de agarrar la bomba lacrimógena y tirársela en la micro con rabia, o sea, no, con molestia, porque estábamos todos ahogados ahí sin poder respirar, pues entonces de repente hay reacciones que uno tiene que a lo mejor cree uno que, haga, que ha logrado superar y cosas así, pero en ese momento no, con rabia me dieron ganas de tirársela y entonces ahí, ¿qué está fallando de parte de uno? Bueno, gracias a Dios no deseo matarlo, nunca he deseado matar a nadie, pero de repente uno escucha por ahí, oye, no, estos gallos, no sé, po, si alguien asesina a otra persona, no, estos gallos hay que matarlos. Entonces esas generalmente son nuestras reacciones de la vida mundana. Pero en mi caso fue eso, que con rabia me dieron ganas de también hacer que haga que sepan lo que uno está pasando en ese momento. Entonces, ¿cómo? ¿Qué falta ahí en ese momento? ¿Qué falta, no en ese momento, a lo mejor qué falta de nuestra vida para no tener esas reacciones? Ok, le Eso. entiendo, le entiendo. La primera pregunta, Prabhu, ¿usted es de Santiago? ¿Prabhu Rolando? Prabhu, sí, Rolando, el que usted conoce, Rolando. Eso quería saber, no estaba seguro. Prabhu, qué gusto escucharlo, mi reverencia por usted. Qué gusto verlo, que escucharlo más que nada. Mi reverencia, Gracias. Prabhu. Bueno, difícil su pregunta porque son reacciones totalmente naturales en la entidad viviente, sobre todo nosotros que estamos condicionados por un montón de cosas que ocurren diariamente. Entonces, eh, Krishna dice, Matras Parshas tu kauteya shitoshina su kadukadaha agamapa yeno anityas tam stiti chasa barata. Dice, la aparición temporal de la felicidad y la aflicción y su desaparición a su debido tiempo se debe a la percepción de los sentidos. O vástago de Bharata y uno debe aprender a tolerarlo sin perturbarse. Entonces Krishna ahí dice que uno tiene que tolerar, pero a veces es difícil tolerar. Pero entonces Krishna dice cómo uno puede permanecer fijo sin perturbarse. Dice Krishna, la persona que no se perturba por el incesante fluir de los deseos que entran en ella, como los ríos en el océano, el cual, aunque siempre se está llenando, permanece calmado,
es la única que puede encontrar la paz y no el hombre que se esfuerza por satisfacer dichos deseos. Entonces aquí Krishna, ¿qué está diciendo? Está diciendo que esto es natural. Muchos deseos, muchos pensamientos van a transitar por nuestra mente. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Solo contemplar. Si tenemos la posibilidad y la habilidad de detenernos, respirar y contemplar estos deseos sin actuar al respecto, vamos a poder encontrar una paz con la cual vamos a poder decidir correctamente. Entonces, ahí está Krishna diciendo, no hay que ser impulsivos. El primer punto del ser humano es control. Las entidades vivientes inferiores al humano no controlan. Las entidades desde el humano hacia arriba, control. Entonces, ¿qué quiere decir Krishna? Control. O sea, darse un segundo, tolerarlo, decidirlo con una mente fría, sin deseos personales, y luego actuar. Entonces, es un mecanismo que Krishna nos está dando en el Bhagavad Gita para que nosotros no actuemos impulsivamente, que no actuemos llevados por deseos, porque a veces en nuestra vida aparecen deseos muy fuertes que nosotros queremos realizar ahora ya. Queremos complacer nuestros sentidos ahora ya. Entonces, ¿qué dice Krishna? Que si tú puedes y te esfuerzas por decir, ok, observemos, contemplemos, e igual que el mar contempla cuánta agua entra y entra, entra, pero se mantiene en su mismo borde, de esa manera va a haber una paz con la cual nosotros podamos decidir correctamente. Entonces, no es fácil, porque a veces los estímulos externos nos llevan a actuar irremediablemente, pero por lo menos, pasado la acción, uno tiene que ser introspectivo y decir en dónde me equivoqué. Entonces, ese es otro mecanismo que es ya más una cosa psicológica de lo que Krishna nos está diciendo aquí sobre la tolerancia y sobre esta conciencia de observador ante los deseos que aparecen, más que realizador, es importante. Hay muchos mecanismos, pero los que da Krishna son impresionantemente efectivos. Así que eso le podría decir, claro. Muchas gracias, Prof. Se le agradece enormemente. Ok, entonces, ahora sí, si no hay una mano, vamos a finalizar con un pequeño pasatiempo que estuve leyendo del Chaitanya Charitamrita del Madhya Lila, capítulo número 4 creo, o 5, si no es que me equivoco, que tengo muy mala memoria en estos momentos, pero habla sobre los pasatiempos y las actividades trascendentales de Madhavendra Puri. Madhavendra Puri fue el maestro de Ishvara Puri. Ishvara Puri fue el maestro del señor Sri Chaitanya Mahaprabhu. Entonces fue una personalidad muy importante de su época. De hecho, se explica en el mismo Chaitanya Charitamrita que antes de Madhavendra Puri, los temas relacionados con la intimidad de Krishna, con los pasatiempos más íntimos de Radha Krishna, no se tocaban. Eran muy vagos, pero él lo revivió todo. Entonces, hay un pasatiempo muy impresionante, me gustó demasiado, que me gustó tanto que lo quiero contar, sobre esta pureza y sobre esta eh, introspección que tiene el devoto puro ante todas sus actividades. Entonces, Madhavendra Puri era un devoto tan avanzado, tan puro, que Krishna se le presentaba en sueños, incluso se le presentó físicamente. Él tuvo la oportunidad de tener el darshan, de ver con sus propios ojos al señor Krishna. Él no lo reconoció en ese instante, pero después se dio cuenta que era el señor. Entonces, él era tan puro que Krishna aparecía en sus sueños en la forma de Gopal, de una deidad que él adoraba, para darle instrucciones. Entonces, en uno de estos sueños, Gopal, la deidad adorada por Madhavendra Puri en Brindavan, se le apareció en un sueño y le pidió lo siguiente, le dijo, por favor, tú Madhavendra Puri, tienes que ir a Ramenuka, Ramenu, una ciudad que estaba muy, muy alejada, para conseguir pasta de sándalo y alcafor. Con esto, él podía hacer una adoración especial en el cual se unta la deidad con todas estas
pastas y la deidad queda totalmente fresca. Es como si, no sé, le pusieran un aire acondicionado ahí mismo en el cuerpo y la deidad queda totalmente fresquita. Entonces es algo muy placentero y la deidad se lo pidió en un sueño a Madhavendra Puri. Madhavendra Puri despertó de ese sueño e inmediatamente tomó todas sus cosas y partió en este viaje para poder obtener el alcanfor y el sándalo que estaba pidiendo la deidad. Entonces, en su camino, en su viaje, llegó a un templo que estaba siendo adorado con un estándar maravilloso. Era maravilloso el estándar, era muy elevado. Los devotos brahmanas que hacían la adoración eran muy puros. Y la deidad se llamaba Gopinath. Gopinath era una deidad de Krishna. Entonces, cuando Madhavendra Puri fue para allá, sabía que en ese templo se daba un arroz dulce excepcional. En ningún otro lado del mundo se podía conseguir un arroz dulce, un kir, tan exquisito como el que se preparaba ahí. Y de hecho, esa preparación de arroz dulce era tan especial, tan dedicada a esta deidad de Gopinath, que se le ofrecían 49 recipientes con arroz dulce en una ofrenda especial para la deidad de arroz dulce. Entonces, Madhavendra Puri, como era también tan conocido por su elevada posición, se acercó a los sacerdotes y los sacerdotes le pidieron que él ofreciera este plato a la deidad. Entonces, cuando Madhavendra Puri tenía este plato y estaba haciendo los procedimientos para poder ofrecer esta ofrenda a la deidad, vio este arroz dulce y se le vino el siguiente deseo a la mente. Su mente dijo, oh, se ve tan exquisito este arroz, me encantaría poder probarlo para poder así hacer una preparación similar y ofrecérsela a mi deidad de Gopal en Brindavan. Era un deseo muy elevado, muy puro. Pero ¿qué pensó él? Dijo, oh, acabo de bogatear esta ofrenda. Eso quiere decir que él le había puesto su deseo en la ofrenda antes de que se le ofreciera a la deidad. Y dijo, no, ok, he cometido una ofensa. E inmediatamente dejó el lugar y se fue a cantar rondas a un mercado bien lejano del templo. Los sacerdotes no le dieron mucha importancia y siguieron con su procedimiento. El sacerdote, el brahmana líder de esta adoración a Gopinath, fue a descansar. Y en ese descanso, la deidad de Gopinath se le apareció en un sueño y le dijo, ha aparecido un devoto puro, una de las personas más excelsas del servicio devocional, y yo quiero que le entregues el siguiente regalo. Detrás del altar he escondido uno de estos pocillos de arroz dulce. Está guardado ahí y yo lo robé para mi devoto. Por favor, entrégaselo personalmente a Madhavendra Puri. Y despertó este sacerdote. Despertó con éxtasis. Estaba, wow, ¿será verdad lo que está sucediendo? ¿Se me habrá aparecido Gopinath en mi sueño? Inmediatamente corrió hacia el altar y vio detrás y ahí estaba el pocillo con el arroz dulce. Inmediatamente quedó maravillado y dijo, ok, esto se lo tengo que entregar a Madhavendra Puri. Madhavendra Puri estaba en un lugar muy lejano, cantando rondas a medianoche. Él no le importaba dónde se encontrara, si tenía sueño, tenía hambre, nada. Él se sentaba y se ponía a cantar rondas. Entonces Prabhupada explica aquí que es muy importante seguir el sadhana bhakti, incluso en una etapa purificada. Da mucho énfasis en esto. Dice que el Maha Mantra Hare Krishna no se puede abandonar en ninguna etapa. Incluso cuando las personas obtienen la purificación completa y el servicio y el amor puro por Krishna, en vez de querer dejar el mantra, lo único que quieren es seguir cantando más y más, porque le da más placer, porque están purificados. Y cuando ellos cantan el Maha Mantra Hare Krishna, su relación es directa con Krishna. Krishna está ahí con ellos.
Bueno, Krishna siempre está ahí con cualquier persona que cante el Mahamantra Hare Krishna, pero la purificación es requerida para poder tener esa conexión. Entonces este sacerdote llegó con el pocillo de arroz dulce y se lo ofreció a Madhavendra Puri, el cual lo aceptó con mucho gusto. Entonces, la reflexión que tomé de este pasatiempo de Madhavendra Puri es que la persona purificada, una persona que está totalmente en un plano trascendental, no por eso él rompe las reglas y las regulaciones. Él es introspectivo todavía. Todavía quiere purificarse aún más, a pesar de que está totalmente purificado. Entonces, la persona que llega a un nivel muy elevado de la conciencia de Krishna siente que no está tan elevado y quiere aún más, y quiere aún más, y quiere aún más. Y el deseo de Madhavendra Puri no era para nada egoísta. Él lo único que quería es adquirir ese sabor para poder dárselo a su deidad. Pero él lo tomó como si hubiera sido una ofensa. Así de puro era esta persona. Entonces, con esto me gustaría finalizar y hoy día hablamos sobre las cosas que nos dificultan el servicio devocional. Pero a mí me gustaría dar la siguiente reflexión. Es muy bueno y es necesario saber todo lo que nos puede obstaculizar la vida espiritual. Pero aún más importante es enfatizar lo que nos purifica, la asociación con los devotos, el canto del santo nombre, la lectura de los libros. El énfasis va en lo positivo, más que en lo negativo. Si nosotros nos aferramos al canto del santo nombre con toda nuestra determinación, con todo nuestro deseo, naturalmente las cosas indeseables van a empezar a disminuir y a alejarse. Entonces, tomemos todo lo positivo y aferrémonos a ello. Y luego, gradualmente, empecemos a desechar todo lo que nos dificulta en este camino. Y eso hará que nuestro progreso sea seguro, seguro, seguro. Así que con eso me gustaría finalizar y darle las gracias a todos, en especial a Prabhupada Matatua, que me incentiva cada día a progresar más en mi vida espiritual, leyendo esto, tocando temas que son complejos. Entonces, le agradezco mucho a él. Y a pesar de que no muchas veces puedo reciprocar como en la manera que él es conmigo, eh, eh, intento de ser lo mejor posible cada día. Y es lo que más puedo dar con eso es lo que más puedo dar. Así que le agradezco mucho a él y a todos los devotos de Vaishnavas del Señor. Muchas gracias, Prabhu.